gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Así como un poquito el testimonio de Isaac. Contando la martica que el testimonio de nosotros de la intercesión de San José en nuestra familia empezó desde mi hogar, ¿no? Porque mi esposo era un esposo un poquito desjuiciadito en el tema del licor. Softly you walked into my life one day, like a whisper that makes trust to play. You touched my Hacían la novenita a San José y pues no, yo me acuerdo que yo lo obligaba mucho como que anda a un retiro o anda al grupo de alcohólicos anónimos para poder pues como que estar bien con él y todo, y él me decía listo, y él iba a retiro, iba al grupo de alcohólicos pero como por ir, y después otra vez volvía a lo mismo y así. Resulta que mis papás empezaron la novenita, la treintena, y acabando como la novena, mi esposo, yo tuve una cirugía pues estética y estaba como en ese proceso de recuperación, y pues pasos días estaba así como en las locuras y me dejaba solita. Entonces como que en medio de todo eso pues yo le pedía mucho a San José, a la intercesión de San José, que lo hiciera pues como modelo de él, que tratara de moldear su corazón y que fuera otra persona. Y bueno, así venía pidiéndole muchos años en lo mismo, y recuerdo que mis papás estaban terminando la novena y Fabián decidió ir a un grupo que lo invitaron, un primo de nosotros lo invitó a un grupo. Yo estaba en unos masajes y la esposita del primo de nosotros es masajista y ella me estaba haciendo los masajes, y ese día él lo invitó y le dijo que si podían, que si se dejaba invitar a un grupo, que él asistía a unos grupos y le gustaba mucho y que él estaba muy cambiado. Y él le dijo, ¿pero de qué es eso? Y yo, no, sorpresa, vamos. Y él decidió ir ese día y desde ahí cambió por completo. O sea, él se quedó en ese grupo, se volvió el líder del grupo, no se tomó una cerveza, no se tomó nada. Entonces como que es, digamos, el primer milagro hecho de San José, o de Dios por San José, por intercesión de San José, fue precisamente eso, o sea, cambiar y moldear a Fabián para que pudiera empezar a moldearme a mí, porque yo no sabía que me hacía falta cambiar también. Entonces ahí era como que yo pedía que cambiara él, pero no sabía que yo también estaba pues un día en todas esas cosas por culpa de tanta locura. Cuando ya empezó a cambiar él, yo me había negado por completo durante 7 años y medio que tenía la gordita. Ella a los 5 años fue que él cambió, ella lleva 4 años larguitos de haber dejado de tomar. Y yo le decía a ella, usted va a ser hija única, usted nunca va a tener hermanitos, usted solo va a ser para mí, si su papá se descarrila que sea él, pero usted siempre va a ser para mí y todo. Entonces ella, claro, empezó como a ese chip, a cambiarle ese chip, entonces siempre, ¿quieres hermanitos? Y ella no, pero así como en modo automático, entonces siempre éramos en automático las dos. ¿Quieres más hijos? No. ¿María quiere más hermanos? No. Siempre era como una respuesta, no. Resulta que yo conocí un grupo en el centro que se llama Mujeres Sims y fue hermosísimo, para mí fue lo más lindo que pudo haber existido, porque en ese grupo empecé a sanar muchas cosas que no había sanado desde la parte psicológica, y allí empecé a conectar la parte espiritual, pues con Dios, desde la parte católica, y empecé a darme cuenta de que me tocaba sanar el corazón de niña para poder entender que la herida que yo tenía no era solo de grande, sino de chiquita. Y allí empecé a hacer un trabajo con María del Mar, entonces ya ella empezó a entender que yo empecé a entender que quería otro hijo y ella que quería un hermano o una hermana para ese momento. Cuando ya pues pasó como todo esto y así, nosotros, ahí tiene el milagro de Isaac también, intercesión de San José, que es hermosísimo. Nosotros, cuando yo quedé en embarazo porque ya fue un bebé demasiado deseado, fue muy buscado, yo empecé un proceso de desintoxicación porque llevaba muchos años planificando por el miedo a quedar otra vez embarazada. Pero como ya había decidido otra vez que sí, entonces me tocó hacer como ese proceso y resulta que me estaba dando endometriosis. Después el doctor me dijo, vamos a hacer un plan de desintoxicación, vamos a hacer exámenes, no sé qué. Si vemos que las posibilidades de embarazarse sin hacer la cirugía de endometriosis, lo tenemos hasta noviembre. Si de aquí a noviembre no nos embarazamos, toca en enero la cirugía sí o sí. La respuesta mía fue 2. Si Dios no permite que yo tenga, el bebé o la bebé de manera natural, sin necesidad de cirugías, pues entonces no quiero ser otra vez mamá. Fue la respuesta que le di. Esperemos a ver, no nos precipitemos, pero la respuesta de él. Pues nada, el proceso siguió y todo. Resulta que yo estaba trabajando con mi esposo desde octubre y yo pues estaba muy delgada. Y en un momento me empecé como a engordar mucho. Yo no he sido de barriga grande, pero en ese momento me empezó como a crecer. Y yo comía mucho. Me acuerdo que mi mamá me decía, ay no, pero usted se está engordando demasiado. Se fue al centro, fue a engordarse. Y yo como que, no mamá, yo no sé, tan raro, es que estoy sufriendo como el colon. Y me hacían exámenes, sino que el colon inflamado. Entonces, que el colon inflamado. Resulta que ya en noviembre yo me puse como un poquito maluquita y empecé a hacerme como examencitos y nada, pues nada de embarazo, nada de nada. Entonces, ya en diciembre, ya como los primeros días de diciembre, yo le dije, mamá, yo voy a empezar a planificar. Me llega y él mismo planifico. Y mamá, ay, no, espere, que no sé qué. Yo, no, yo ya no voy a buscar más. Eso de ser que Diosito ya, de tanto decir que no, ya se desistió conmigo y ya no me va a mandar más. Y bueno, cuando el 26 me puse muy maluquita y ya no fui capaz de ir al local a trabajar y me tocó quedarme en casa. Entonces me hicieron exámenes de plaquetas, de todo, y los tenía muy bien, pero sí tenía las defensas bajitas.
Y resulta que la que nos hace los exámenes de laboratorio es muy allegada y me dijo, Clau, yo te voy a hacer una prueba de embarazo. Yo, ¿para qué, Pili? No te jodas con eso, porque no es bobada, yo sé que no estoy embarazada. Te la voy a hacer. Yo, bueno, si me la haces, hazme la que dice negativo positivo. Y resulta que me hizo fue la cuantitativa, que dice como el porcentaje, yo no lo entiendo. Entonces cuando listo, me mandó el 27, me llegó los resultados de los exámenes y de la prueba. Y allí decía, pues el resultado del 1 al 100, algo así. Los valores. Bien, Mari, ¿entiendes un poquito? Eso es como, bueno, unos porcentajes. El caso era que yo veía ahí como un 100 y yo decía, no, será. Pero yo no tenía retraso, no tenía nada, inclusive a mí ni siquiera me había llegado el periodo para ese momento, o sea, nada. No tenía como, o sea, cómo decir que sí o que no. Yo decía, no. Y sí estaba manchando, pero era una manchita sospechosa. Y yo el 24 me había hecho una prueba de orina y me había salido pues negativa. Entonces yo decía, no, me va a llegar y seguro esos son los cólicos y esa es la manchita. Entonces como que no tenía cómo pensar que fuera un embarazo. Y bueno, cuando, ¿verdad? Se lo mandaron a un doctor y le mostraron el resultado y dijo, sí, la persona está re embarazada, no sé qué, y ahí empieza pues como lo bonito y lo difícil de todo este embarazo, porque cuando resulta que salió la prueba pues positiva y todo, pues primero dar la noticia fue súper bonito porque pues lo estábamos buscando, fue un bebé muy orado y todo, y segundo, pues fue sorpresa porque yo dije, pues yo voy a empezar a planificar ya hasta que me llega hasta estos días y yo pues ahí como ya embarazada sin darme cuenta y sin tener pues como el retraso. Y resulta que cuando le llevé los exámenes al doctor y todo, él me dice, por lo que estaba sangrando, que podía ser un embarazo y todo. Entonces como que ahí ya fue como que la desesperanza y la tristeza, de saber que pronto podía perder el bebé y todo. Y siguió así, bueno, el reposo, no sé qué. Resulta que me hicieron la primera ecografía y no se escuchó pues el bebé porque estaba muy temprano. Y como pues apenas me había dado cuenta, sin ni siquiera tener retraso ni nada, pues entonces pues fue algo como más lento. Después ya a las 2 semanitas volvieron y me hicieron la ecografía, ya se sintió el corazón, bueno, todo iba súper bien, hasta las 12 semanas, que es la de la translucencia nucal y la que muestra pues como todas las medidas de si viene con síndrome, si viene con alguna cosa, si el corazón está bien o no. Pues resulta que ahí empieza como la intercesión y la mano de San José, pues y Mamita María para ellos, porque resulta que en ese momento, cuando me hicieron esa primera ecografía de la translucencia, que fue a las 12 semanas que nos hacen a todas las mamitas, resulta que la doctora dice, ella empieza pues como a enfocarse mucho como en la pancita, pues en la partecita del corazón, y ella un día como la panza pues como desesperada, pero con un rostro como desfigurado, o sea, ella era como angustiada, pero como así como, no sé, era algo raro. El caso fue que yo le dije, ¿pasa algo, doctora? ¿Hay algo malo? Le dije, bebé viene con síndrome, no sé por qué razones, a mí en mi cosa fue lo primero que se me vino, y ella me dijo, sí, hay algo muy malo. Me dijo, es posible, fue lo que me respondió. Claro, para ese momento pues a mí fue completamente, empecé a ver gris, empecé a ponerme muy triste, no porque me hubiera dicho que venía con el síndrome, sino como la forma que me presentó ese momento, ese diagnóstico. Yo entonces cuando ella ya empezó a hacer pues y todo, entonces ya nos mostraba en la ecografía, mostraba que cuando terminamos todo me decía, mira, es que está mal, o sea, mira, la oreja la tiene por acá. El ojo lo tiene casi en el cachete, la nube está mal formada, no sé qué, no se le escuchó el ductus venoso. Bueno, una cantidad de cosas deplorables, entonces pues yo era como, entonces yo lo que hice fue, cuando íbamos a salir de la ecografía, porque el esposito de ella, que era mi ginecólogo, me dijo, si ella sabe ya que el sexo para esa semana, ya ella tiene claro que sexo es el bebé o la bebé. Me dijo, dile antes de que empiecen que si sabe el sexo no te lo digas porque tú quieres una revelación. Y yo le dije, listo, entonces cuando empezamos la ecografía, primero, si te llegas a dar cuenta de que no me vayas a decir porque yo quiero revelación. No, listo, entonces lo hacemos en la próxima, que ellos tienen una dinámica toda bonita y lo hacen. Listo. Cuando ya terminamos, yo me acerqué, obviamente en llanto, y le dije, doctora, yo quiero saber el sexo de mi bebé. Y se volteó asombrada, con una cara así como de, ¿qué no? ¿Aún quieres saber el sexo de tu bebé, mi amor? Fue la respuesta de ella, y pues mi respuesta fue, pues doc, yo acepto y quiero a mi bebé como venga, o sea, si Dios me lo quiere mandar mal formado, como esté, así mismo lo voy a aceptar. Y verdad, para ese momento entonces ella pues se sorprendió muchísimo, yo salí y me dijo, tienes que hacerte un examen, se llama ADN en sangre, y ahí defines qué quieres hacer con tu bebé. No es que yo lo quiero tener, yo no quiero hacerme ese examen porque yo soy una mujer de fe, y para mí ese examen es abortar, y pues yo no estoy de acuerdo con el aborto, soy una mujer súper prohibida, entonces nunca fue un negocio para mí el aborto. Salí de ahí, inmediatamente cambié de ginecólogos, los cambié por completo, llegué a un nuevo ginecólogo y me dijo, bueno, cuando me dijo que aún quería saber el sexo, es una niña, Bueno, salí de allá, le dije a mi esposo, amor, bueno, pasa eso, pues él estuvo conmigo, me decía, amor, tranquila, no nos desesperemos, claramente yo estaba muy destrozada ese día, fue un impacto, fue como una mezcla de mil sentimientos,
pero siempre tenía como una en el fondo de mi corazón, como ese consuelo del Señor que me decía como que confiara en él plenamente. Ya después, cuando voy al nuevo ginecólogo, pues yo no lo conocía, él a mí tampoco, cuando entro me dice, ¿cómo le vamos a poner a la niña, a la princesa? Yo con mi barriguita, pero yo no llevaba exámenes, o sea, yo llevaba apenas mis exámenes a mostrarse, no le había mostrado nunca nada, nunca los habíamos visto. Entonces a mí me dio risa y a la vez como que... Y yo quería una niña. Yo siempre decía, si quiero otro hijo, me gustaría una niña. Me daba miedo los varones. Entonces él, cuando me dijo así, yo le dije, si es una niña, María Paz. Si es un niño, Isaac. Y me dijo, listo. Y en la historia clínica está María Paz. En el primer control con el doctor, cuando me cambié, dice María Paz y está el sexo de niña. Bueno, eso se quedó así. Cuando a los necesitos, yo fui y me hice pues el curso de revelación de sexo. Yo le pedí mucho a San José, ahí viene toda la intercesión de él, porque yo le decía, San José, tú eres el patrón de los imposibles, por favor, si es posible que se restauren los cromosomas que le hacen falta, porque como era una niña y venía con síndrome de Turner, era para tener 45 cromosomas, que son menos de los que tenemos nosotros. Entonces síndrome de Down tiene más. Entonces yo le decía, si es posible y puedes cambiarle el sexo a mi bebé, yo lo acepto. Si no es posible, no importa. Si es posible que le restaures los 47 cromosomas y sea una niña normal, o si de pronto es así, pero entonces que no venga con ninguna complicación, o sea, que sea un bebé totalmente sano. Si tenga su síndrome, no importa, pero que pueda vivir. Porque pues, lastimosamente, muchos de los síndromes Turner son con probabilidad de vida mínima, o sea, nacen y no mueren. Entonces era como eso, como de tener como esa cosa de que por lo menos pudiera vivir. Entonces, bueno, yo le hice la cartica, la mandé a la carpintería de Pereira, y la hice, yo tengo un San José acostadito en mi casita, tengo la cartica ahí todavía, evidencia de la petición escrita. Y bueno, eso se quedó así. A los 2 días de haberme hecho la primera ecografía, yo fui a donde otro ginecólogo, que fue el que me hizo ver de una manera muy bonita todo, porque me decía, mira, la bebé, porque él también decía la niña, la bebé viene con todos sus órganos bien puestecitos. El ductus venoso está perfecto. Si hay una translucencia nucal, pero es muy mínima. Y el riesgo no es nada alto a comparación de lo que ya me habían dicho de primero, que fue catastrófico. Me dijo, no tiene, o sea, el riesgo de que le dé un síndrome es del 1%. Para la ciencia es muy significativo, pero para Dios no. Entonces como que ese doctor hizo como que me levantara esa fe por completo y pensara diferente. Entonces yo decía, para Dios no es imposible y yo soy una mujer de fe y le creo y estoy a lo que Él quiera conmigo. Entonces, verdad, empecé todo eso. Entonces, claro, digamos que de ahí para allá fue batallar mucho con la gente de afuera, con la familia, con todos, porque de pronto, obvio, eres el primer niño con síndrome de Down en mi familia. Entonces, claro, todo el mundo, porque erróneamente yo pensaba que el síndrome de Down era una enfermedad y realmente no lo es simplemente una condición con la que ellos pueden vivir, que muchos de ellos vienen con muchas afectaciones, así es. A Dios gracias, Isaac no tiene absolutamente nada, no tiene ninguna enfermedad de base, es un niño totalmente sano. Y resulta que ya, pues, llegando como al tema de la revelación de sexo, yo me hice la ecografía para saber qué era, pero yo no quería saber, sino que quería que mi cuñadita y unas mejores amigas tuvieran ese resultado. Y resulta que fuimos a hacer ecografía y a nosotros pues nos dijeron que nos tapáramos los ojitos, nosotros nos tapamos. Yo fui el jueves, el viernes tenía cita con mi ginecólogo, a mí me mandaron el correo del video y yo le decía a Dios que yo iba a poner esa prueba, que para mí esa era una prueba de fuego, porque yo sabía que si yo hacía, yo no me iba a dar cuenta que era. Y yo dije, yo no voy a mirar esto ni por el chiste, porque yo quiero que sea Dios el que haga la obra en él y que esta mortificación que lo creía yo así en ese momento, de no querer mirar ese testimonio, de no querer mirar, ese video, iba a ser testimonio en estos momentos de la fe. Entonces, verdad, yo me carcomía, yo veía ese video y yo decía, no. Entonces fui ese día donde el ginecólogo y le dije, Doc, mira, me acaban de mandar este video, no sé qué, bueno, le conté, juraba que era una niña y él le decía que la princesa María Paz. Y yo le decía, si no es o si es, usted no me vaya a hacer ninguna reacción. Usted haga cuenta que no está viendo nada, no me vaya a decir nada, el martes nos volvemos a ver. Me dijo, hágalo. Y abrió el video cuando, bueno, normal, yo lo miraba así, a ver qué cara hacía, en serio. Porque él es un agridulce, él recocha, pero es serio. Entonces yo, nada, él era así. Y tiró la llavecita y yo, mi amor, te va a ir muy bien, que Dios te bendiga a nuestro bebé o nuestra bebé. O sea, nunca dijo como niño, niña, no. Y me fui. Cuando el martes me escribí a primera hora. Hey, ¿y la sorpresa qué tal? De una. Y yo también era sorprendida. Resulta que a mí me pasó algo muy particular. El sábado en la noche, el domingo fue la revelación. Y el sábado en la noche yo me acosté y tuve un sueño donde yo veía toda mi familia, la finca de mis papás, donde fue la revelación, alrededor de nosotros. Y arriba volaban unas palomas blancas y de esas palomas bajaba una luz muy bonita, blanca, y nos iluminaba a mi hija, a mi esposo y a mí, y con una mesita que yo tenía parecida a esta, y la Virgencita de la Luz Espera, que siempre me acompaña, yo la tenía ahí en esa mesita, y esa luz nos alumbraba, y las palomitas volando encima de nosotros, o sea, haz de cuenta como esa imagen, así, y era así espectacular esa luz, y una voz de un hombre que decía, ora por él. Yo decía, ora por él, y yo me levanté súper asustada, eso era como a las 3:30, 4 iban a ser, yo me levanté pues muy consternada, yo desperté a mi esposa asustada, sudando, con la barriguita así súper temblorosa, y yo, ay amor, me pasó esto y esto, y me dice, ¿en serio? Y yo, sí, yo tengo ganas de que oremos mañana todos así en familia, como vi ese sueño, lo hice realidad.
Y entonces, y bueno, mi esposo es que, pero es que yo no sé, yo soy muy chillona, yo sé que yo me pongo a llorar y él no importa, si llore, no importa, yo le ayudo, me decía él. Y yo como bueno, y entonces, cuando al otro día yo ya me levanté y le conté a mi mamá, ¿cierto? Y yo hoy le digo a mi mamá y a mi esposo, ya les sabe, yo les decía, si yo no hubiera contado ese sueño, o sea, Claudia está loca o Claudia se lo inventó, una de dos. Y yo digo, ya, fue tan bonito, digamos, Dios siempre estar allí, además de que todo mi embarazo hasta casi los 5 meses tuve unas hemorragias con unos coágulos y cada vez que iba a urgencias me decía, tienes que prepararte porque lo más seguro es que ya no esté el feto o realmente ya no haya un corazón, o sea, ya está muerto. Entonces yo siempre era como que, ay Dios mío, esa angustia de saber de que las hemorragias, pero él podía estar sentada, una última de las hemorragias, estaba sentadita con mi abuela, cuidando yo a mi abuela, charlando en el balcón, y yo sentí como si literal, qué pena, me hubiera orinado, pero era una cantidad de sangre, mi abuela estaba enferma, mi abuelita estaba desganada. Apenas me vio, mi abuelita se le olvidó que estaba enferma y ahí mismo me llevó para el baño y empezó pues como asustadita a pedir ayuda porque pues era demasiada sangre y unos coágulos impresionantes ya con casi 5 meses. Entonces pues yo decía, Dios mío, perdí mi bebé, lo perdí. O sea, siempre era como esa angustia y cada vez, que era lo más lindo de todo, y siempre nos pasaba en urgencias, como demostrándole a los médicos, porque en urgencias siempre eran los de la parte mala, siempre eran como los que oraban y decían, tienes que prepararte, o tal cosa, o viene de esta forma, porque nos ultrajaban porque queríamos defender, porque sabíamos que había una posibilidad de que viniera con síndrome, entonces defendíamos que queríamos tener la cultura de la vida, que queríamos tener a nuestro bebé, siempre nos hacían como el feo. Entonces, en esa última hemorragia, hubo un doctor que es el del equipo, los primeros doctores que hicieron como toda esta mala maluca, él nos decía, ya con 32 semanas a mí me dejaron hospitalizada ese día porque pues, ellos pretendían que yo iba a abortar, jamás iba a abortar y menos, o sea, si no lo hice al principio, menos al final, o sea, para mí eso no era un negocio, entonces cuando me dijeron que con 32 semanitas el bebé estaba por debajo del percentil 10, o sea, esa no podía nacer, si él se venía a las 32 semanas, nacía y se moría, porque no tenía el peso ideal y no estaba a capacidad para poder nacer. Entonces yo le decía al doctor, yo le dije, porque me dijo, sí, viene, y además viene con las piernas largas, la cabeza pequeña y los brazos cortitos. Y yo decía dentro de mí, pues eso, ¿qué está pasando? Tú me has dado todo, me has demostrado que yo tengo que tener fe en ti, que tengo que orar por él, entonces, ¿qué me falta? Ayúdame porque no sé qué está pasando. Y empecé y llamé a mi mamá, unámonos en oración. Y vamos a intensificar esto porque yo quiero que mi bebé nazca. Entonces, y le dije al doctor en ese momento, le dije, doctor, qué pena, pero yo creo en un Dios, en una Virgen y en San José que está haciendo la intercesión por nosotros. Y yo creo que mi bebé en una semana sube lo que usted me está diciendo que no puede cumplir. Y entonces la respuesta de él, que fue jocosa y fastidioso, fue, ¿y si ustedes ven un negro en una camioneta lujosa, con los vidrios abajo, así, de esa forma, con los vidrios abajo y la música a todo volumen que es para ustedes, y nosotros como que aquí va el chiste de este señor, si la situación es otra, ¿cierto? O sea, como que raro. Entonces, pues mi esposo y yo nos miramos y no entendimos, entonces digo, pues que es ignorante, o sea, nos dijo ignorante. Entonces yo le dije, venga doctor, ¿y usted cree en Dios? Me dijo, claro, y yo dije, bueno, yo creo en Dios, creo en la ciencia, pero le creo más a Dios, porque Dios los creó a ustedes. Y salí. Y exacto, y ya, y después yo llegué allá al cubículo donde me dejaron porque me paré peso, no me quisieron dar habitación. Entonces yo le decía a mi esposo, o sea, si donde lo hubiéramos puesto peor, quién sabe que lo hubieran hecho allá, mejor dicho. Y yo le decía a mi esposo, ignorantes, o sea, ignorantes por defender la fe, por querer defender la vida de los niños, no, o sea, no es justo, no es justo. Entonces, es que esa es otra, aparte de otras racistas, ¿cierto? Otros tratan a yo le decía a mi esposa, es que yo no entendí el chiste, yo le dije, no, pues yo tampoco, o sea, el man está loco, la de ético no tiene nada. Pero es que por ellos dicen ese diagnóstico así para que la opción sea abortar. Exacto, entonces él lo que quería era como llevarnos a tal extremo y a tal que hiciéramos el aborto, o sea, no, entonces abortemos, no, o sea, él no sabía que yo desde mis 13 años predico pro vida y que soy una mujer de fe y que estoy siempre parada en contra de la muerte. Y viene y me dice esto a mí, entonces, por favor. Y así muchas veces nos atropellaron en urgencias. El ignorante era otro. Exacto, entonces. Y estaba el enemigo. No, ahí estaba enroscado. Él estaba enroscado ahí. Estaba metido en el muerto de la risa, creyendo que no, ya está. Sale el chico de abortar. Después, cuando estábamos saliendo del consultorio, llegó otro. ¿Qué vamos a hacer con la paciente? ¿Qué dijo? Porque las piernitas del niño vienen así, alzar, no sé qué. Y la finalidad decía que era yo. Yo me volteé, obviamente llorando. Claro. Y le dije, doctor, ya me lo dijeron y yo ya le di una respuesta. Y ahí salimos yo pues en mi silla de ruedas para allá, para el cubículo otra vez. Y en esa llegó una amiguita también que estaba muy malita de hemorragia y también embarazadita y ella me escuchaba llorar porque pues fue mi primera vez separada de María del Mar. Entonces, claro, mi esposo, tienes que estar tranquilo. Y yo sé, pero esto es muy duro. Y bueno, ya casi lloré y luego otros ataquen ahí. Entonces, eso es una cosa de mala. Pero sí, o sea, la verdad que el
día del sueño que les conté de la revelación, para mí eso fue tan gratificante, tan bonito, porque yo decía, Hermoso. o sea, Dios parece un sueño como para demostrarme que siempre estuvo ahí y que nunca me dejó sola, y yo nunca sentí estar sola porque gracias a Dios tengo una red de apoyo, que eso digo que es fundamental para una embarazada, para una mujer, es tener una red de apoyo familiar, psicológica y, mejor dicho, de amigos, todo lo que tenga que ver con una red de apoyo, es lo más importante que pueda haber. Yo, la verdad, siempre me he sentido muy respaldada, antes, durante y ahora, y me imagino que después. Entonces, pues mira, un poquito de mi testimonio fue eso. Isaac nació súper bien, no nació con complicaciones. Gloria Lo a único Dios. que él traía a la hora de nacer fue un aneurisma de cordón umbilical. Y eso... terminar de contar cuando estaba en la finca y lloraron. No, ahí orábamos cuando el momento, ahí fue la intercesión de María, porque resulta que ella quería una hermanita. Y ahí fue la cosa más terrible del mundo, pero bueno. Porque resulta que... Pero el Señor le reveló a usted en el sueño, No, le lo dijo, más hermoso de oren todo por es que él. ella, sí, y a ella ya Dios la había preparado con un hermano de síndrome, por una compañera que tuvo con síndrome de Down. Sí. Que ella le quitaba las papitas, ¿cierto? Ella, es que es una cosa loca. Ella tenía una amiguita con síndrome de Down, duró como dos o tres años estudiando con ustedes. La niña le habían hecho 6 cirugías de corazón. Era una bebé. La mamá en estos momentos tiene cáncer de mama. Pero a la niña la tuvieron que sacar del colegio porque ella era la proveedora de su hogar. Tener esta enfermedad pues fue difícil y la tuvieron que sacar. Y aparte a la niña hace poquito la tuvieron que volver a intervenir y ya fue en la cabecita. Entonces, pues, también duro. Pero entonces yo decía, Dios vale y tantas cosas, porque cuando la preparó yo ahí, ni por la mente otro bebé. Ahí preparó primero a María, primero preparó al papá, porque lo cambió para poder que nosotros pudiéramos tener. Después cambió a María Alma, le cambió su aspecto, su pensamiento. María estaba muy niña de querer tener un hermanito, y ahora que le llegó con síndrome de Down, pues para ella eso fue hermosísimo, porque ella lo asimiló de una con Gabriela. O sea, ella de una dijo, cuando ella supo que era uno azul de ese momento de la finca, para mí fue duro, porque digamos, yo me quedé sorprendida, obviamente con mucho amor y pues impactada por el sueño. Yo decía, Sí. y yo miraba a mi mamá, yo miraba a mi esposo y me decía, pues él sí quería un niño, y él saltaba y explotaba esos globos feliz, y yo quedé ahí como en pie, y yo solo miraba el cielo y yo decía, Dios, o sea, lo que me hiciste vivir anoche ya lo tenías preparado hoy, o sea, definitivamente el control lo tenés por completo. No puedo, déjate sorprender. Total, y entonces María del Mar, cuando en ese momento, no, yo quiero para un niño, yo quería una niña, yo quería que fuera una hermanita, y no sé qué, y ella le había escogido el nombre de María Paz, y bueno, y yo, el trabajo es con esa muchacha. Empecemos a trabajar con ella, y bueno, mi amor, mira, es que si es tu hermanito, va a ser el rey, tú vas a ser la reina, él ya no te va a quitar tu puesto, tú vas a seguir siendo la princesa de casa, bueno, en fin, todo este tema que le dice uno con los niños. Y cuando un día, pues en todo esto yo le decía a Mari, hay posibilidades de que tu hermanito pueda nacer con síndrome. Porque resulta que de ahí para allá, todas las ecografías apuntaban a que era un niño totalmente normal. O sea, no existía la mínima posibilidad de un síndrome de Down. No existía. Entonces, solo era, si cambiaba el sexo Dios, que lo hizo, porque lo hizo. Si cambiaba su sexo, podía pasar de que viniera con síndrome de Down y que fuera un niño totalmente sano. O que trajera alguna enfermedad del síndrome de Down, que era muy diferente a la del Turner. Porque o sea, todas las estadísticas y todos los exámenes apuntaban a ser una niña y al síndrome de Turner. Cosa que o sea, a mí me preguntan, ¿es en serio? Yo no me lo explico porque esto es algo de Dios. Y ustedes saben que lo de Dios Es la divino, explicación sí, es divino. Entonces, yo solo digo, Dios mío, o sea, por algo nos tienes acá. Ahora, otra cosa que me pareció súper linda, yo se lo dije a Martica, que me parecía extraordinario y de Dios, este testimonio de mi esposo y el mío, lo venimos preparando hace muchos años, ¿no, Martica? Desde que él cambió, con doña Amanda veníamos charlando para venir acá, que para contar el testimonio de Fabián, cuando él cambió y todo esto. Y Fabián pues le da mucho pánico hacer este tipo de cosas. A mí también me da, pero Dios le da a uno la capacidad de hacerlo. Y yo decía, Martica, sí, ya llegará el momento. Ya, o sea, después de eso, Dios preparar y San José hacer la intercesión. Porque San José es un santo de prudencia, de silencio. Entonces, claro, y como yo soy así, que chévere, cuento, vago, entonces vamos a bajarle un poquito, entonces vamos a ponernos en oración y verdad empezamos a hablarlo. Y ahora el testimonio dice ser tan conectado uno del otro. Y lo más lindo de hoy es que hoy es el Día Internacional de la Concientización del Síndrome de Down. Ah, imagínese. Hoy es el Día de la Concientización del Gloria a síndrome de Dios. Down. Uy, no. De tener más activa esa cultura de la vida y aceptar a todos estos niños, y no solo así, o sea, con cualquier condición. Pero exactamente hoy es ese día que le decía a Martica, o sea, no se rajó San José en ponerme a esperar, porque él sabía que este era el momento perfecto para poder demostrar que los milagros de Dios existen. La verdad, pues mirarlos un poquito, les cuento, estaba un niño totalmente sano. El miércoles tuvo unas cirugías de hernia umbilical por obstrucción del intestino, que era como lo único así que ha tenido pues como grave. Circuncisión, hidrocele y un frenillito que le hicieron pues aquí
se me olvida, bueno, cauterización, una cauterización del frenillo. Y de las 4 cirugías, o sea, no ha sentido absolutamente nada, un bebé totalmente tranquilo, sano. Entonces, bueno, nada. Mira que nosotros los conocemos hace muchos años porque estamos como en la familia, ¿no? Somos de la familia. Yo tengo 2 hermanos medios y Claudia es prima de ellos. Todos los que conocemos a Fabián nunca pensamos llegar a ver un cambio de eso. Porque el mundo del trago, de los amigos, del centro, de la rumba, es algo muy fuerte. Yo lo viví, pero yo no tuve esa perseverancia. Yo dije, no, conmigo no. Nada, papá, nada, conmigo no. Pero Claudia perseveró. Y fue muy duro. Pero la mamá y el papá ahí, fortaleciéndola en el amor del Señor. Y muchos orando. ¿Sí o no? Llevamos orando mucho tiempo. Pero uno le ora al Señor, pero la parte humana nos lleva a dudar si sí se va a dar. Cuando uno ve un testimonio de esos, que es un hombre joven, es un hombre chusco, es un hombre berraco para trabajar, y salir de eso, hace unos meses estuvimos hablando y estaba dando charlas en Alcohólicos Anónimos y antes llamando gente. Entonces ahí es donde uno dice lo grande que es servirle a Él, servirle al Señor por medio de Él y de Mamita María. Mire qué bonito sería que él contara el testimonio de Alcohólicos Anónimos para que miren que no se debe rechazar los hijos como vienen, porque los hijos son la bendición de Dios como vengan. Que son 2 cosas muy fuertes. Una, el testimonio de ellos. La oración de una madre, de una esposa, nunca cae al vacío. Nunca. Claro que no. Si la mamá, si su mamá, imagínense su mamá y su papá orando, eso es una fuerza impresionante. La oración de Santa Mónica. La oración de una madre, de una esposa, nunca cae al vacío. Y lo otro que dice Martina, que la humanidad siempre nos gana, es que ella está orando. Y me da miedo sola porque es que me cuesta Digámosle a ella. Y la respuesta fue, Lucerito, confías en mí. ¿Qué tanto confío en mí? Eso fue un... Entonces, el aprender a confiar en Dios es una cosa y el confiar en uno es como de la mano, pero fuerte. Yo veía un video ayer de un franciscano, creo que fue franciscano, muy de edad, y él decía, él hablaba del perdón y de Cuaresma, y él decía, no hay nada más difícil que perdonarse a uno mismo. Y es que uno siempre arrastra eso. Yo no hice, yo porque hice, yo no, ¿cierto? Yo no escuché, yo tal cosa. Eso es lo más difícil, perdonarme, yo mismo. Esa belleza. Pero uno, todo lo que pide, o sea, para mí, en mi experiencia de fe, todo lo que uno pide en la Eucaristía,